La atención de la salud de los deportistas es tan antigua como la práctica de actividades físicas en la vida diaria y las primeras manifestaciones de los deportes. La medicina del deporte como especialidad es de reciente creación. En la UNAM aparece hasta 1985. La atención a los deportistas se daba tanto en su preparación adecuada como en la curación y restauración de las lesiones producidas en el curso de su entrenamiento o de la práctica del deporte mismo. Como era de esperarse, la mayoría de estas heridas y lesiones están relacionadas principalmente con el sistema músculo-esquelético. Más tarde se estudió la eficiencia expresada como resistencia al esfuerzo, traducible hoy en día en términos de capacidad cardiorrespiratoria. En la Grecia antigua es donde se pueden encontrar antecedentes precisos de atención a lesiones producidas en el ejercicio de algún deporte, en algunos casos directa, en otros indirecta. Para los griegos era muy importante que el atleta siguiera las prescripciones de una forma de vida adecuada para esta actividad. En los textos hipocráticos encontramos datos sobre el manejo de fracturas y luxaciones. Originalmente los jóvenes griegos eran preparados por gimnastas, quienes se encargaban de su educación física, y luego por los paidotribés, encargados de su entrenamiento. Los aleptai, otros oficiales presentes en los gimnasios y en los sitios en donde se realizaban competencias atléticas, eran quienes les untaban sustancias para calentar y aflojar los músculos. Esta actividad se desarrolló paulatinamente hasta convertirse en una técnica sofisticada de masajes. Quienes los llevaban a cabo eran verdaderos especialistas que fueron entonces conocidos como iatrableitas, médicos de unciones. Los más conocidos de ellos fueron Heródico de Salimbria e Icos de Taras. Este último fue el ganador del pentatlón en la Olimpiada del año 444 a.C. y al retirarse de las competencias fue reconocido como el mejor entrenador de atletas en Grecia. Contrastaban con ellos los médicos formados en la tradición de Hipócrates, quien los criticaba llamándoles expertos menores, y afirmaba que se les veía siempre al lado de los rines de boxeo. Cuando se ha dislocado el hombro, se coloca el hueco axilar del paciente en el respaldo de una silla. Luego se hace tracción hacia abajo, mientras se empuja la cabeza del húmero dislocado hacia su posición normal. Esto se puede hacer sin ningún riesgo en la misma palestra. En su libro sobre las articulaciones, Hipócrates menciona cómo tratar las luxaciones del codo y la cadera. Galeno, al inicio de su práctica médica, fue el médico encargado de la atención de los gladiadores heridos en el circo romano de Pérgamo. Ahí tuvo oportunidad de tratar lesiones de todo tipo y hacer paralelamente observaciones anatómicas y fisiológicas. Ejemplo de ello es su corroboración de que la sección del nervio laríngeo inferior, que por ser descrito por él, fue por siglos conocido como nervio de Galeno y es el que produce voz bitonal. A un gladiador a quien le salía el epiplón por una herida en el abdomen, lo resecó, suturando luego la pared abdominal. En otras obras, cita casos en que atendió pacientes lesionados durante actividades deportivas. Por ejemplo, en las administraciones anatómicas, relata cómo un corredor sufrió un desgarro muscular y, analizado el caso, estableció el pronóstico de una larga convalecencia. En otro paciente, esclavo de Mírtilos, encontró una osteomielitis del esternón, tras haber sufrido una herida luchando. Para su tratamiento resecó el esternón, dejando a la vista el corazón, y logró que cicatrizara por segunda intención, usando emplastos y ungüentos. A Galeno se debe la fórmula de un ungüento conocido como Olimpianicón Phayon, compuesto con cadmio, opio, óxido de zinc, antimonio, frankincenso, aloe índica, azafrán, mirra y huevo crudo, con el que afirmaba lograr tratar cualquier supuración. Los participantes de los torneos que se practicaban en la Edad Media sufrían lesiones que bien pueden catalogarse como producidas por actividades deportivas. Los barberos cirujanos eran quienes atendían a los caballeros lesionados. Enrique II de Francia, quien, engreído en cuanto a su habilidad, no bajó la visera de su casco y la lanza de su enemigo entró en su cráneo por la parte superior de la órbita, prácticamente en la línea media, unos 20 centímetros. Recobró el sentido todavía en el suelo, completamente consciente, quejándose solamente de fuerte dolor de cabeza. Atendido por Andrea Vesalio y Ambrosio Paré, le fue extraída la punta de la lanza que se había roto sin que quedara lesión ni se produjera hemorragia de cuantía.
De acuerdo con el pronóstico de Paré, que optaba por dejar allí el cuerpo extraño, murió unos días después a causa de un absceso cerebral. Cuando se restablecieron las Olimpiadas en 1896, a instancias de Pierre de Coubertin, uno de sus principales propósitos era fomentar la salud física y mental de los jóvenes mediante la práctica de los deportes. A partir de la primera de ellas, celebrada en Atenas en 1896, y con las únicas interrupciones debidas a las dos guerras mundiales, se ha desarrollado una cultura mundial del deporte y, paralelamente, desarrollado el cuidado médico de los deportistas, tanto en términos de atender sus lesiones como en el de mejorar su rendimiento. Entran en este renglón tanto el entrenamiento en lugares de gran altitud a fin de lograr una mayor capacidad de oxigenación, como el empleo de anabólicos y otras sustancias, muchas de ellas prohibidas en la actualidad. Lance Edward Armstrong, ciclista profesional estadounidense, logró 7 triunfos consecutivos del Tour de Francia entre 1999 y 2005, así como una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Sin embargo, el 13 de junio de 2012 fue acusado de dopaje sistemático por la Agencia Antidopaje de Estados Unidos. Le extraían sangre y lo autotransfundían con cargas de sus propios eritrocitos con un método muy sofisticado y realmente eficaz, calificado finalmente como ilegal. Caso curioso fue el de los corredores rarámuris en la Olimpiada de Los Ángeles, quienes corrieron el maratón con las pantorrillas untadas con un ungüento de peyote. Terminaron la carrera sin calificar en los primeros 3 lugares, pero continuaron dando vueltas al estadio, pues no sabían que la carrera había terminado y no acabaría cuando los contrincantes ya no pudieran mantenerse de pie, como es la costumbre entre ellos. De acuerdo con restos arqueológicos encontrados, se sabe que el juego de pelota se originó hace 3.500 años en Paso de la Amada, en Chiapas, México. Este juego se practicó antes de la llegada de los españoles entre los olmecas, toltecas, mayas, mixtecos, purépechas y rarámuris, y sigue vigente su práctica entre grupos indígenas y mestizos. En este juego de pelota se usaba una especie de guante o un bastón en la mano, protectores para muslo y espinillas, casco o banda en la cabeza y una especie de faja en la cadera. A pesar de este equipo de protección, los jugadores sufrían lesiones causadas por las pelotas usadas, que eran de hule macizo y pesaban entre 1 y 7 kilogramos. Como la pelota se golpea con la muñeca, los codos, las rodillas y la cadera, conllevaba el riesgo de traumatismo en estas articulaciones. Los hueseros se hacían cargo de atender a quienes se lesionaban. En el Códice de la Cruz Badiano se habla de dolor popitlio y de contracción incipiente de la rodilla. Para estas lesiones se recetaba ungir las partes lastimadas con líquido obtenido de diversas hierbas y sangre de golondrina, gavilán y halcón. Además, se recomendaba comer patas cocidas de aves reputadas de tener articulaciones muy fuertes, como son el gavilán y el huactli, así como de conejo y liebre. Todo esto aunado al baño de temazcal. En caso de fracturas, los informantes de Fray Bernardino de Sahagún asientan claramente cómo debe traccionarse al pie o a la mano fracturada y empujarse el hueso roto para que retorne a su lugar. Luego era necesario fijarlo envolviéndolo en un lienzo o paño y atarlo fuertemente con 4 palitos o tablillas que rodeaban el sitio fracturado. La primera obra redactada sobre el ejercicio, el deporte y su efecto en la salud en el México colonial es el libro del ejercicio corporal y de sus provechos, por el cual cada uno podrá entender qué ejercicio le sea necesario para conservar su salud, de Cristóbal Méndez, publicado en Jaén en 1553, después del regreso del autor a España. Este no es precisamente un libro de medicina del deporte, sino más bien del deporte como medicina y de la utilidad del ejercicio para conservar y promover la salud. El autor recomienda el paseo caminando como un ejercicio común y placentero.
Se habla de ejercicios diferentes que son convenientes para las diversas edades, para mujeres y para varones. También menciona la relación del ejercicio con la ingestión de alimentos y el dormir. En lo que toca al deporte, Méndez insiste en que cabalgar a la jineta, es decir, con estribos cortos, y jugar a las cañas, como se llamaba a los torneos en la España y Nueva España del siglo XVI, era un excelente ejercicio, aunque rudo. Entre los ejercicios comunes, considera que el juego de pelota, con un bastón y haciéndola rebotar contra la pared, es el mejor, por ser el que ejercita a todo el cuerpo y no causa daños. Méndez relata cómo en cierta ocasión, el señor don Antonio de Mendoza, virrey de la Nueva España, jugó cañas después de mucho tiempo de no haberlo hecho. Amaneció sumamente adolorido y Méndez le prescribió como remedio jugar pelota, con lo que calentó su cuerpo e hizo desaparecer el dolor. Bueno, un hito importante en la medicina del deporte es el doctor Cristóbal Méndez en el año de 1553, ya que él publica un libro que se llama sobre el ejercicio corporal y sus provechos. Este libro es un hito, pues no nomás en México, sino a nivel mundial, como lo considero el primer libro sobre medicina del deporte. Él menciona ejercicios inclusive para los órganos de los sentidos, para los ojos, para el olfato, para el tacto, y entre estos el doctor Cristóbal Méndez dice que es muy bueno para los ojos, la memoria, el juego de naipes, el ajedrez, que agilizan la memoria. Menciona el juego de pelota, jugado con las manos, pero y un poco con los pies. No es un fútbol como el que conocemos, sino todo el cuerpo con una pelota. También menciona diferentes tamaños de pelotas, como jugar con ellas. Lo mismo que la caminata y trotar, que todo esto sirve, y también con la dieta. Esto en el año de 1553 pues viene a ser todo un hito. Para las mujeres menciona movimientos de las manos como tejer, el tomar varios objetos y moverlo, y él menciona que para evitar la artritis. Ya en pleno siglo XVIII, Antonio Alzate describía en la Gaceta de Literatura de México un aparato de su invención hecho de madera de pino ayacahuite para que las personas que no podían montar a caballo y estaban limitados para caminar hicieran ejercicio similar al montar, pues el aparato se movía y giraba. 100 años después se publicaron en México los trabajos de Denis Jourdain en 1864 en el primer volumen de la Gaceta Médica de México. Daniel Vergara Lope publicó en 1893 los resultados de su tesis La anoxiemia barométrica, médicos fisiológicos y mesológicos que ayudan a contrarrestar la acción de la atmósfera rarificada de las altitudes. En 1899, Alfonso L. Herrera y Vergara Lope publicarían en francés su libro La vida en las altas planicies, obra definitiva en este terreno. En 1938 se tiene documentado el inicio de la atención de lesiones consecutivas a la práctica de deportes en México. Estos datos hacen referencia a la atención de jugadores del equipo de fútbol americano de la UNAM, que entrenaba en el Club La Hacienda, ubicado en la colonia Roma. Cuando alguno de los jugadores se lesionaba, era llevado en taxi al sanatorio de la Cruz Roja, ubicado en la esquina de Durango y Monterrey, en la colonia Roma, a menos de 10 minutos de trayecto. El médico que los atendía ahí era Victorio de la Fuente Narváez, apodado por sus amigos el Pipiolo, que en ese tiempo era practicante y jugaba básquetbol. De la Fuente posteriormente hizo la especialidad de ortopedia y continuó a lo largo de su vida atendiendo deportistas lesionados.
El doctor Victorio Lafuente es un pilar de la ortopedia y la trauma mexicana y siempre estuvo muy cercano a las actividades deportivas. Era un líder nato y le gustaba la parte del deporte, la parte de la locomoción, fue profesor de anatomía humana en la universidad. Fue un pionero y estuvo en todas las instituciones de salud pública en México, como Cruz Roja, Cruz Verde, JOCO, el IMSS. Fue directivo en esa parte, pero nunca se alejó de la parte de la atención. Entonces, otra de sus pasiones era también el fútbol, soccer y el americano. Y en ese sentido siempre estuvo muy pegado también a Pumas. Incluso fue médico de Necaxa también. Y todo eso lo llevó a que también cuando eran los Juegos Olímpicos del 68, él estuvo muy involucrado en la formación y vigilancia de servicios médicos para los deportistas. Entonces todo ese crisol, más aparte de esa visión como cirujano y esa creatividad que le ayudó a generar muchas técnicas, pues ayudó a que vinculara diferentes áreas, teniendo ese esquema multidisciplinario, de tal manera que veía a lo que eran los kinesiólogos, lo que eran los médicos rehabilitadores, lo que eran los cirujanos traumatólogos ortopedistas. Entonces estaba viendo todo y ubicaba que había un punto donde todo confluía, que era el tema de la medicina del deporte. Tanto así que ya como académico de la UNAM, alrededor de 1980, entre 80 y 84, realizó varios trámites ante la universidad para que se generara y se reconociera con aval universitario y académico la especialidad como tal. Por esa misma época, Roberto Méndez, jugador de fútbol americano apodado El Tapatío, empezó a atender como practicante a jugadores de otros equipos en el Hospital de la Cruz Verde que estaba en las calles de Victoria. Méndez sería posteriormente médico y entrenador de los jugadores de fútbol americano del equipo de los Pumas de la UNAM. En 1940, Victorio de la Fuente y Roberto Méndez comenzaron a llevar la atención médica a los campos de juego. Para 1945, Rodolfo Limón Lanzón inicia trabajos particularmente con montañistas sobre la fisiología de la respiración y la eficiencia deportiva en las alturas. Otro de los pioneros en la medicina del deporte, en especial en ortopedia, fue el doctor Aurelio Pérez Teuffer, quien trabajó en la Clínica Primavera, donde desempeñó un importante papel en la cirugía de lesiones traumáticas de los deportistas, así como en las de las secuelas de poliomielitis. El doctor Pérez Teuffer hizo toda una época de cirugía en medicina del deporte aquí en México. Prácticamente era el que operaba a todos los jugadores, sobre todo de rodilla. Eran esas cirugías extensas, ¿verdad?, que abrían toda la rodilla. Generalmente es por la ruptura del cruzado anterior. En 1951 se instala un consultorio en los vestidores del equipo de fútbol americano y Victorio de la Fuente es nombrado jefe del servicio. Sus principales recursos eran el hielo, la pomada conocida como Maravillosa, que contenía vaselina, lanolina, yodo, ruda y en algunas ocasiones marihuana, y vendajes que el Tapatío Méndez trajo de Oklahoma. Enseñados por estos médicos, algunos jugadores y entrenadores como Alberto Chivo Córdoba, Mario Revuelta, Omar Cardona y Delmiro el Turco Bernal aprendieron a aplicar vendajes y fueron ayudantes de gran apoyo en esos momentos. Aniceto Ortega y Espinosa promueve el estudio de la fisiología del deporte y se dedica a preparar maestros para esta disciplina en la Escuela Nacional de Educación Física. En Ciudad Universitaria, a mediados de los 50, Ismael Zurita hizo especialidad de neurología y trabajó en la medicina del deporte relacionada con deportes acuáticos. Entre 1952 y 1954 se estableció una clínica de atención médica principalmente para los jugadores de fútbol americano, que luego se hizo extensiva a todos los deportistas de la UNAM. Los responsables del proyecto fueron Julio Ramos Ortega y Toribio Andaluz, ambos médicos formados con el doctor de la Fuente. En 1954, en la antigua Escuela de Medicina, Juan González Zavala es el médico encargado de atender a los jugadores de básquetbol y voleibol. Poco después, estableció las semanas de enseñanza de la medicina del deporte en la Facultad de Medicina. Carlos Sáenz de la Peña atendía entonces a los ciclistas del equipo universitario.
y Gregorio Vázquez Oseguera a los integrantes del equipo de gimnasia olímpica. En febrero de 1961, el rector, Dr. Ignacio Chávez, nombra director del Centro Médico Universitario a Pedro Ramos, quien integra el Departamento de Medicina del Deporte con Aniceto Ortega como responsable. También se instalan y se hacen rutinarias pruebas como el escalón de Harvard, para estudiar respuesta cardíaca al ejercicio, las de antropometría, y se cuenta con un espirómetro de 2 campanas para medir el esfuerzo respiratorio. En el flamante departamento de antropometría, Carlos Martínez Guerrero se preparó con William Sheldon en la clínica de Nueva York que lleva su nombre. En México se contó con el apoyo de Juan Comas, de Johanna Follaver y Santiago Genovés. Al igual que en otras instituciones educativas y deportivas, durante todo este tiempo se brindó atención médica a los deportistas en el Instituto Politécnico Nacional, en especial al equipo de fútbol americano. Allí, la obra de Jacinto Licea ha sido fundamental. Remontándonos a doctorazos de ese tipo de personas, pues yo en mi práctica deportiva como futbolista profesional tuve mucho nexo con un gran doctor que todavía vive afortunadamente, el doctor Jacinto Licea. Él me salvó de muchas operaciones, yo creo que como de 5, que ya en mi equipo me decían, sabes que hay que operarte. Yo decía, espérame tantito, yo voy a ver al gran Jacinto Licea. Para mí es mi gran maestro, porque yo siendo médico y todavía sin hacer la especialidad, me enseñó mucho sobre la especialidad. Otro señorón de la UNAM es donde yo estudié la especialidad. Licea es del Poli, y de la UNAM, pues, cómo no acordarme del doctor Heredia, muchos años médico de Pumas, realmente una institución como lo fue al final el doctor Roberto Rodríguez Nava hasta hace poco. Es contemporáneo, un gran compañero, un gran amigo. Tenemos mucha sincronía, los especialistas en medicina del deporte, y yo creo que esos son nuestros grandes maestros, los pioneros, podemos decir, de la medicina del deporte en México. En 1973, el rector Guillermo Soberón nombra director de actividades deportivas al ingeniero Alejandro Cadaval, quien funda una coordinación de medicina del deporte con Gabriel Mendoza Manso como coordinador. El departamento contó con 5 clínicas. Por ese tiempo, Rodolfo Limón, en la ENEP Iztacala, funda el Laboratorio de Desempeño Humano, donde se realizan exámenes exhaustivos a deportistas, entre los que se contaron montañistas, como los que intentaron escalar la cumbre del Canchenjunga en el Himalaya. Para 1981, Mario Revuelta es el nuevo director de actividades deportivas y funda la Subdirección de Medicina del Deporte, con Victorio de la Fuente como subdirector. Esta dirección contó con 3 coordinaciones: la de asistencia, con Antonio Miguel al frente; la de investigación y docencia, a cargo de Cuauhtémoc Jiménez de la Fuente; y la de polos de desarrollo, a cargo de Arturo Heredia Márquez. Ese programa se hizo con la ayuda del doctor Kerebetiu, que él es médico del deporte europeo. Él viene de Europa, no me acuerdo de dónde, de Rumania, y él nos ayudó a hacer el programa. Ese programa se aceptó, o fue ya aceptado por la universidad, por todos los procesos de académicos. No me acuerdo en qué año, pero bueno, creo que con el 84, 85, porque se lleva una serie de procesos, y se fundó la especialidad de medicina del deporte, a la cual todavía sigue. Desde que estamos en la Facultad de Medicina, la prevención es lo esencial. Por ejemplo, los ligamentos cruzados anteriores de mujeres que hacen fútbol o de cualquier otro deporte, hay de 2 a 1 comparado con el hombre, 2 mujeres por 1 hombre. Un doctor en Estados Unidos, el doctor, no me acuerdo su nombre, y dio un programa para fortalecer y cambiar la biomecánica de las mujeres. Las mujeres se rompen el cruzado por varias situaciones. Una, por su situación hormonal, por la cadera, y porque todas tienen valgo. El valgo es que la rodilla está hacia afuera. Inclusive la doctora Cristina Rodríguez, que ahora es la directora de Medicina del Deporte en la UNAM, tiene un muy buen programa para evitar las lesiones en mujeres. Luego se establecieron servicios de medicina deportiva en la ENEP Iztacala con el doctor Rodolfo Limón Lazón.
en la ENEP Zaragoza con el Dr. Revuelta, así como en Acatlán y la FES Cuautitlán. En esa coordinación se determina realizar el programa de especialidad en medicina del deporte, para lo cual fueron reunidos médicos de diferentes especialidades. La psicóloga era Laura García Caballero, a quien se sumaron después Guadalupe Parra y Leticia Carreón como especialistas en pedagogía. A fines de 1984, el programa estaba listo para impartirse en la unidad de posgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM. En 1995, la especialidad se incluye en el Plan de Especialidades Médicas bajo el nombre de Especialidad de Medicina de la Actividad Física y Deportiva. Se establecen también centros clínicos en el Hospital de Traumatología Victorio de la Fuente del IMSS, en el Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Dr. Manuel Velasco Suárez. La especialidad tiene una duración de 3 años. La mayor parte de la formación se realiza en la Dirección de Medicina del Deporte, con rotaciones en hospitales convenidos y en la Clínica de Traumatología y Medicina del Deporte y Rehabilitación del Club Universitario AC. En la segunda mitad de los 80, Rogelio Rey, odontólogo, quien fungía como director de actividades deportivas y recreativas, dota a la Subdirección de Servicios Médicos con equipo adecuado y suficiente y se inicia la investigación en esta especialidad. En tiempos del rectorado de José Sarucán Kermes, se lleva a cabo la exposición Ciencia y Deporte, que mereció reconocimientos internacionales. Se obtuvo una buena cantidad de los equipos médicos allí expuestos para dar servicio en las clínicas de la universidad. En 2001, siendo rector Juan Ramón de la Fuente, la Subdirección de Investigación en Medicina del Deporte fue convertida en Dirección de Medicina del Deporte. Como es una especialidad tan joven, es una especialidad que todavía no tiene ese peso específico como tiene cardiología o nutrición o tiene un internista. Tenemos todavía que consolidarnos más. La ventaja que tenemos es que tenemos mucha interrelación, porque al ser tan poquitos, tenemos la ventaja de todavía comunicarnos, pero necesitamos más. Se están abriendo ya más plazas, aquí en la UNAM se está abriendo ya más plazas para la especialidad, porque es muy cara, dentro de todo es cara. Requieres tener todos los elementos, maestros, catedráticos, espacio, laboratorio, para prepararlo para la vida exterior. Pero a veces se mal enfoca, repito, que el médico del deporte nada más es para curar raspones y poner vendajes. En 2005 se creó la especialidad de Enfermería de la Cultura Física del Deporte, de la que habían egresado 20 especialistas para 2012. En la licenciatura en Fisioterapia, creada en la Facultad de Medicina, se ha incluido en el último año de la carrera un área de especialidad en Fisioterapia Ortopédica y del Deporte, a cargo del Dr. Pasos, quien labora en CONADE. Hoy es frecuente que los deportistas profesionales cuenten con un equipo interdisciplinario de especialistas, entre los que se encuentran al menos un preparador físico, un psicólogo, un doctor, un terapista y un nutriólogo, entre muchos otros. Desde su creación en 1985, han egresado de la especialidad en Medicina de la Actividad Física y Deportiva en la UNAM un total de 93 especialistas, de 22 generaciones en esta casa de estudios. Otros aspectos de medicina del deporte, ambos importantes, son la atención de los boxeadores y luchadores, campo en el que el doctor Gilberto Bolaños Cacho fue una figura trascendental, pues realmente creó, trabajando día con día, los procedimientos y técnicas procedentes. En la atención de los toreros, actividad que implica grandes y muy particulares riesgos, por muchos años Javier Campos Licastro fue la figura central.